Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Demasiados Libros. Hoy tengo el gustazo de conversar con Thomas Downey, quien nació en Buenos Aires en 1984, es escritor, guionista y traductor, y es autor de 3 libros de cuentos. Tomás es un reconocido cuentista en nuestro país. Publicó en 2015 Acá el tiempo es otra cosa, El lugar donde mueren los pájaros en 2017 y Flores que se abren de noche en 2021. Hoy lo invité a conversar sobre López López, su último libro, pero su primera novela publicada por Editorial Fiordo. Tomás, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a esta conversación. Bien, muy bien. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos a contarle brevemente a las personas que no leyeron López López esta gran novela que publicaste por Fiordo, que trata de un soldado. Vamos a seguir a López, un soldado de la infantería del Ejército Negro que de manera muy fortuita logra escapar de un fusilamiento y en su huida se termina calzando el traje, un poco para camuflarse entre sus enemigos, el traje de un soldado del Ejército Naranja que casualmente se llamaba también como él López, y el muchacho decide asumir esa nueva identidad, lo cual empieza a trastocar su percepción de la guerra, de ese conflicto bélico, y lo obliga a reescribir su historia. Por un lado, una historia de supervivencia, y por otro lado, la historia de la construcción de un héroe involuntario. Todo esto se da en medio de escenas muy disparatadas, por momentos grotescas o que rozan lo bizarro, pero con un estilo muy descriptivo de tu parte y con muy buen ritmo, donde vas sutilmente trabajando un montón de temas sobre los cuales vamos a estar conversando hoy. Vos venías publicando muchos libros de cuentos y imagino que más o menos tenías expectativas de con qué lecturas te ibas a encontrar del otro lado cuando publicabas cuentos. ¿Con qué lecturas te encontraste de esta tu primera novela? Bueno, uno no es que tiene tan claro qué lecturas se va a encontrar. De hecho, es bastante. La sensación es la de un salto al vacío en general. Existe la instancia de colegas lectores, de editores, obviamente, ¿no? Que de repente ahí ya te van dando la idea de lo que le puede llegar a pasar a un lector con el texto, pero siempre hay algo, hay una incertidumbre, un salto nada, que es un poco a ciegas. Lo que está bueno, ¿no? Por otro lado, porque si uno pudiera calcular, uno puede trabajar efectos, etcétera, ¿no? Pero si Ujú. uno pudiera calcular efectivamente qué le va a pasar a cada lector, sería un poco aburrido. Y creo que la gracia está en que cada lector tiene una reacción bastante personal y bastante íntima, ¿no? Con el texto. O eso es lo que busco justamente, ¿no? Hay como un paso ahí que hay que dejarlo, un espacio que hay que dejar libre para que sea el lector el que dé el paso hacia el texto, por decirlo de alguna manera. Ajá. Em, Diferencias con libros anteriores y noto que está circulando más. No sé, me pregunto si será cierto eso, esto de que la novela se lee más que el cuento, y al menos en mi experiencia en este caso pareciera que sí. Me pasa en mi círculo más íntimo, gente conocida que quizás mi libro de cuentos sabían que los habría publicado y por ahí habían leído algo al pasar, pero la novela sí, de repente la fueron a buscar y la fueron a leer. Creo que el libro de cuentos, en el mundillo más lector, más acostumbrado, más al tanto de la literatura argentina contemporánea, por ejemplo, se lee igual que una novela, pero de repente la novela quizás trasciende a la gente que no anda con un libro en la mochila todo el día, ¿no? ¿Por qué Creo crees que que pasa eso? no sé, creo que la novela creo que a la gente le gusta meter, o sea, cuando vos lees un libro de cuentos, cada historia te propone algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Que nada, puede ser interesante para alguien, pero creo que la gente quiere meterse en una historia y no tener que decidir o no tener que enfrentarse a un nuevo armado. Entonces les gusta entrar en un mundo y que de repente, bueno, depende de la extensión del libro, les lleve unos días, digamos, que puedan vivir unos días o unas semanas el tiempo que les lleve leerlo ahí dentro, ¿no? Lo mismo pasa con las series. A la gente le gusta ver una serie porque sabe que, bueno, tiene o al menos, no sé, si van a hacer un binge watching, tienen por una noche o una tarde entera, pero si no tienen para una semana de que ya saben que ver, lo tienen que decidir. Creo que es un poco así. No lo digo de forma crítica, me pasa a mí también, a veces. Ajá. Uno de los temas centrales de la novela, que está circulando mucho, como bien vos decís, es la identidad, o mejor dicho, la ambigüedad de la identidad, lo frágil que puede ser eso que consideramos que nos constituye. Y también está la guerra como telón de fondo en términos quizás minimalistas, ¿no? Es un escenario, porque no hay muchos detalles del conflicto, tampoco hay
demasiados nombres propios, no hay ideologías. ¿Por qué elegiste trabajar a la identidad utilizando a la guerra como escenario? Creo que el escenario de la guerra pone en tensión cualquier situación, ¿no? No sé, podría elegir la guerra como podría haber elegido, tengo muchos relatos o historias más largas, algunas que publiqué, otras que no, que son como ejercicios que transcurren en escenarios posapocalípticos. Es como un universo, también me gusta mucho como lector y como espectador, ¿no? Es un escenario que me gusta. Y creo que la guerra funciona en un sentido similar, que es que pone la supervivencia, ¿no? Por sobre todo, y eso hace como que despeja varias variables, sacás del medio como varias cuestiones, y es como si fueras más al hueso, ¿no? De qué nos hace humanos, nada, preguntas grandes que yo las respondo de forma por ahí medio jocosa en la novela, o que las hago de forma jocosa, pues respuestas no hay ninguna. Eso, al tener el peligro ahí rondándote, siento que aparecen otras cosas. Aparece la idea de las lealtades, por ejemplo, ¿no? Siempre estos escenarios de supervivencia se arman como grupos que muchas veces se enfrentan con otros grupos y a veces es como, nada, vos podrías, no, la guerra, López, eso, pasa de un grupo al otro de una forma como casual y de repente se da cuenta de que es exactamente lo mismo, que es una obviedad, me parece, pero bueno, la idea era poner eso en escena y hacerlo carne, ¿no? En el personaje y en la historia. Además, ¿no? La guerra me da ritmo, me da acción, me da entretenimiento, me da efectos especiales que me permiten, a mí me gusta mucho, tengo muchos cuentos, por ejemplo, que fantásticos, ¿no? En el que aparecen elementos sobrenaturales. Bueno, y acá en la novela, aunque no nos vamos al fantástico, no hay elementos sobrenaturales, sí hay una lógica bastante enrarecida, ¿no? Creo que todos esos elementos funcionan al mismo sentido. A mí lo que me gusta hablar es de las relaciones personales, ¿no? De los personajes y sus cuestiones íntimas y cómo se relacionan con los demás y cómo establecen vínculos, etcétera. Pero me gusta distraer, ¿no? Porque me gusta que lo importante quede como un poco escondido, que el lector llegue a eso por que tenga que excavar, digamos, de alguna manera, que tenga que ir a buscarlo, ¿no? Que no le salte a la cara. Entonces, la guerra, un elemento sobrenatural, etcétera, me funciona de eso, como un truco, como un truco en el que te distraigo mientras te estoy contando lo importante por otro lado, ¿no? Por debajo. A ver, cuando la idea se arma en la cabeza como si se van juntando, ¿viste? Elementos. No sé, tenía la idea de una guerra, la idea de un soldado que cambia bando de una guerra civil, después me apareció el nombre, después apareció la idea de la duplicidad, después la idea como del espejo, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones espejadas en la novela, ¿no? Bueno, nada, un montón de cuestiones que se van juntando y de repente arman algo. Y cuando eso se arma, bueno, uno escribe un borrador y después a la hora de corregir tenés que tratar de ir amalgamando todos esos elementos, ¿no? En un punto que la idea de la guerra, con la historia que estoy contando y lo que está sucediendo, se entrelaza de una forma como muy orgánica, es como si fuera una cuerda, ¿viste? Que está hecha de muchos hilos, hay algo de eso. Entonces ya llega un punto en el que una cosa es indistinguible de la otra, lo mismo con la estructura de la historia, ¿viste? El tema de forma y fondo, ¿viste? Como que funcionan de una misma manera para mí. O sea, se retroalimentan, no es que es difícil separar una cosa de la otra, o trato de que sea difícil separar una cosa de la otra. Acá la estructura de la novela circular está intrínsecamente relacionada con lo que está contando la historia en sí, no es un marco para contar algo, sino que el marco es parte de la imagen, ¿no? También. Sí, sí, que la historia sea circular hace sentido a la propia historia, a la propia forma de contarla. Totalmente, totalmente. Me gusta Y pensar que la sí. historia más que circular es en espiral. Como que se Ujú. va, o sea, va yendo en la misma dirección, pero se va como metiendo cada vez más hacia adentro, ¿no? Hay como una profundización. Y que al final hay una cosa como una condensación, como si todo que se cerrara, viste, en un punto. Pero nada, son ideas mías. Ujú. El otro gran tema que para mí, si uno escarba, o quizás no escarba tanto, porque es un poco lo que vos decías, ¿no? Es un poco quizás obvio, pero que precisamente por obvio uno lo termina viendo cuando lee escenas tan explícitas como las que sufre nuestro personaje López o atraviesa nuestro personaje López, que tiene que ver con el absurdo, ¿no? Como el absurdo en sí mismo, la guerra como un absurdo, como una cosa que no parece tener demasiado sentido en términos generales cuando uno lo ve así, como escenificada. En un pasaje del libro, el narrador dice sobre López, dice, la resignación que siente es tan profunda que se parece bastante a la tranquilidad, no se puede ganar, no se puede perder. Y mientras la leía pensaba en el desierto de los tártaros, ¿no? Como esta idea del absurdo, hacia el final
Me dio mucho placer encontrar a uno de los personajes con ese nombre. ¿Te interesa tratar este tema? ¿Cómo lo abordaste? ¿O es una lectura quizás mía que te estás encontrando ahora? Había varias historias que tienen que ver, por un lado, con la guerra, pero de forma medio lateral, por otro lado, con la espera, ¿no? Con esto de estar esperando que suceda algo, ¿viste? Que también tiene que ver con la burocracia. En un punto hay algo de la burocracia en la novela. La burocracia es, vos estás metido en un mundo con un marco, con una serie de reglas, y lo único que sos una pieza, sos un engranaje más y no tenés mucha libertad de acción. Hacés lo que la máquina, bueno, aparece varias veces esta idea de la máquina, no de las piezas de una máquina en la Ajá. novela, está en la carta. Eso, vos sos una pieza en un mecanismo y no tenés mucha libertad de acción. Y creo que eso habla un poco desde un punto de vista de por ahí nuestra experiencia cotidiana en muchos sentidos. Sé que es un enfoque un poco nihilista por un lado, pero lo abordé siempre desde desde el humor negro, creo. Y sí, creo que López para mí va tropezando y se va cayendo y va tratando de caer de la mejor manera posible, básicamente. Como la imagen que tengo en la cabeza siempre es esa, como una cosa medio de humor deadpan, ¿no? Buster Keaton cayendo, tropezando y cayéndose y con cara de nada y él se levanta como, no, acá no pasó nada. López es medio eso para mí, o así pensaba el personaje. Y en ese sentido, sí, para mí el absurdo atraviesa toda la novela, empezando por la idea de la guerra, como bien decís. Yo partí, o sea, una primera instancia cuando estaba escribiendo el primer borrador en el que me puse a describir el conflicto y tratando de explicar por qué quién había empezado, etcétera. Después dije, no, esto no importa. Lo único que importa, yo parto de la noción, de la idea de que la guerra es un absurdo total, que matarse para dirimir conflictos no tiene ningún sentido y nunca va a solucionar nada, o al menos de una forma como ecuánime, ¿no? Y compartí esa base, ¿no? Entonces ya como sobre ese terreno todo lo que sucede es en un punto un poco ridículo. Y eso me dio un poco el tono de la novela, ¿no? Y me abrió como medio un mundo de posibilidades. Es como López se convierte con esta lógica absurda, López se convierte en ese otro López o asume la identidad de ese otro López, o esa identidad él lo estaba esperando y él es ese López. Digo, la idea es que sí, que todo está atravesado por este absurdo y que hagamos lo que hagamos, hay como grandes fuerzas que nos exceden y que son las que nos ponen acá o allá. Y dentro igualmente de ese marco, ¿no? Y de esa mirada más, de ese mundo de vista más oscuro, si querés, tenés como cierta libertad de acción dentro de esos pequeños espacios que tenés. Por eso me interesaba de repente en todo ese marco aparece como la relación que López establece con sus pares, ¿no? Con los Ujú. vínculos que establece con el pelotón del principio, el pelotón del final, que bueno, que son como espejos, con María, que en realidad es una relación que estableció en el pasado y que aparece como recuerdo, y con Mayra. Digamos, de repente pasan cosas, ¿no? Dentro de ese marco. Es como que pareciera que lo importante es lo macro, lo grande, pero si mirás eso es como nada, ¿no? Y esto desde arriba sos un puntito, pero si te acercás, ¿no? Si haces un zoom in, de repente ahí aparecen otras cosas, como quería jugar en esos contrastes, ¿no? Contar por un lado el absurdo, pero por otro lado contar que si nos acercamos, nada, hay humanidad, ¿no? Incluso, Ujú. y que puede convivir una cosa con la otra. Creo que una de las grandes virtudes que tiene la novela es eso, como en una estructura, más allá de su estructura circular o de espiral que decías vos recién, tiene una trama que es aparentemente simple en tanto en cuanto hay una guerra en la que no se profundizan los motivos, pero por debajo, y vos con mucha sutileza vas tocando un montón de temas que tienen que ver como el absurdo, la identidad, que le van saltando, se le van apareciendo al lector y me parece que, bueno, eso es una de las grandes virtudes. Otra cosa que también pensaba y que aparece es esta cuestión de cómo nos construye el relato, ¿no? El relato de los otros. Uno a veces hace mucho esfuerzo por pensarse uno mismo y a López de alguna manera lo termina construyendo el relato de los demás, ¿no? En este caso del Ejército Naranja, donde él termina recalando. Las cosas que dicen de él terminan haciendo de él una persona diferente. Eso me pareció muy interesante, sobre todo en este momento de la humanidad donde en redes sociales, en internet, donde la digitalidad está cada vez más presente en nuestra vida, lo que dicen sobre nosotros de alguna manera nos constituye. Sí, esa es una tesis, una de las tesis, si querés, de la novela, que algo que tenía muy presente, como que
uno es, o bueno, López es, no quien elige ser o su pasado, sino quien de repente sus vínculos, ¿no? Es como que uno se arma grupo y dentro de ese grupo cada uno cumple de alguna manera un rol, y que hay algo que se retroalimenta constantemente, y la mirada del otro, obviamente, como decís, está muy presente. Y la idea de internet y que de repente todos tenemos un avatar ahora, esto de que tus redes sociales no sos vos mismo, es como una especie de disfraz o de máscara o de duplicación, es algo que consciente o inconscientemente, digamos, atraviesan, me parece, un poco toda la historia y toda la construcción. Esta idea de esto, la idea de la duplicación y quién es más yo que yo, digamos. Yo soy yo, o esa imagen que construyo para los demás es yo, y cuánto coinciden una con la otra, y dónde se superpone y dónde se contradicen, porque hay un montón de contradicciones. Y es como que me hacía las preguntas de distintos lugares, ¿no? Sobre la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad son nuestros vínculos. La identidad son las pequeñas decisiones que tomamos en situaciones de peligro, por ejemplo, que es donde se tensa, como decía antes, se tensa la cuestión y es como que se limpia un poco, ¿no? Se corren algunas variables y quedan como las cosas más, los ejes más centrales, ¿no? Somos nuestro pasado, somos nuestros recuerdos, y ahí de repente aparece la idea de esta, López cuenta anécdotas que son contradictorias, no sabemos su pasado y no sabemos si él está recordando mal, si está inventando, si está mintiendo, si está Ujú. construyendo en base a lo que esperan que diga. Eso, somos el uniforme que tenemos, somos la camiseta que tenemos puesta. También pensaba, está como reducido volviendo a lo de la guerra y el absurdo, está reducido como a su mínima expresión. Por eso pensé los colores, ¿no? Que los pensé en un punto como si fueran barras de club de fútbol, ¿viste? De repente termina un partido y porque vos vivís en Caballito y vos vivís en Liniers, salimos y nos agarramos a piña. Hay algo de eso. Vos tenés una remera del otro color, te voy a romper la cabeza. Que es como, nada, siempre me pareció una tontería. Y al mismo tiempo es gracioso, no sé. Quiero detenerme un poquito en la escritura. Es una novela extremadamente sensorial. Estamos todo el tiempo leyendo lo que se ve, lo que se escucha, lo que se huele, lo que se palpa. ¿De dónde viene ese trabajo con los sentidos? ¿Es algo natural de tu escritura? ¿Es algo que también está en la construcción específica de esta historia? Bueno, por un lado, yo me formé como guionista, entonces mi entrenamiento como escritor empezó por ahí, por ese lado. Bueno, en realidad el entrenamiento de escritor como uno siempre empieza por la lectura, y en mi caso también por el cine, ¿no? Pero la práctica empezó por el guión. Y el guión, bueno, se cuenta, o vos tenés que construir la imagen a la que el espectador va a ver, ¿no? Básicamente. Y hay algo de eso que me quedó y que me pareció, cuando empecé a escribir literatura, que me resultaba muy útil, porque, digamos, este tipo de literatura que cuenta, ¿viste? Como diciéndolo simple, la idea del iceberg, ¿no? De Ujú. Hemingway, que te está contando lo que sucede en la superficie, pero que todo eso, nada, repercute, en realidad hay algo latiendo por debajo muchísimo más grande, ¿no? Y que eso que te está contando en la superficie tiene que permitirte a vos, lector, reconstruir eso que corre por debajo. Creo que este estilo de narración tan visual hace que el lector esté todo el tiempo laburando y tratando de entender qué pasa y tratando de dejar variables, ¿no? Si yo pongo un personaje llorando, ¿no? Y te muestro como una especie de primer plano, también trato de construir a los narradores como si fueran cámaras, ¿no? Trato de construir imagen. Si yo te pongo un personaje llorando y no te explico por qué está llorando, bueno, vos te vas a preguntar, te tengo que dar elementos para que vos puedas construir, no es que te dejo flotando en el aire, ¿no? Hay una cuestión siempre de equilibrio y de sintonía fina, pero vos te vas a empezar a preguntar por qué está llorando, digamos, qué está pasando. Entonces, si yo voy contando, si explico lo menos posible y voy haciendo que la trama avance por acción, primero que me parece que es entretenido, en general es ágil, ¿no? Algo que me suelen marcar de novelas, que es muy ágil y que se puede leer, no digo de una sentada, pero muy rápidamente. La agilidad de la acción hace que vos estés al mismo tiempo yendo todo el tiempo para adelante, pues estás siguiendo el vértigo de la acción, y al mismo tiempo estás teniendo que codificar un montón de cuestiones. Bueno, ¿por qué López hace esto que hace? Digamos, hay muy poquitas explicaciones justamente por eso. Al mismo tiempo, encontré también en la literatura algo que, digamos, esto de trabajar con el sonido y la imagen es muy del cine, ¿no? Como te doy las instrucciones para que vos proyectes la película en tu cabeza de algún modo. Pero en la literatura me permite incorporar también cosas que en el cine son más complicadas, como el olfato, siempre como imágenes literarias, ¿no? Pero el olfato, el tacto, y de repente aparece ahí una experiencia como súper inmersiva, ¿no? Si vos te enganchás con la lectura,
si funciona, de repente sí aparecen un montón de posibilidades. Y esto, me gustaba eso, que tratar de que fue una experiencia inmersiva. De repente es un narrador que es como si vos estuvieras ahí parado al lado de López, oliendo lo que huele, sintiendo el frío, sintiendo incluso el dolor, o al menos entendiéndolo, la luz. Como que hay algo que me interesa. Me interesa construir espacios, ¿no? Como que cada escena, cada situación de la novela transcurre como en una escenografía, en un espacio muy determinado que me tomo mucho trabajo de construir cada vez que construyo una escena. Y de repente eso, aparece en el bosque, viste el ruido de las hojas secas cuando pisa, y pienso en la humedad que hay debajo de esas hojas, y pienso en los ruiditos de los animales que están correteando por alrededor, y qué olores puede llegar a ver, y por ahí me pongo a investigar, bueno, a ver en qué bosque, en qué latitud transcurre esto, qué bosques hay, qué plantas hay, qué animales hay, bueno, a ver qué puede aparecer acá. Esto para robar letra, ¿no? Y de repente trato de construir, viste, siempre un entorno que sea lo más rico posible en términos sensoriales. Digamos, la experiencia de la lectura cuando funciona puede ser súper magnética, digamos. De repente te podés olvidar de dónde estás, y la potencia de las imágenes que vos creas, lo que tiene que decir es que te impone, viste, la imagen. Y en ese sentido puede ser muy subyugante, es como que te mantiene ahí, ¿no? Como un poco cautivo, pero en el buen sentido. Pero la literatura puede llegar a ser incluso más profundo, porque sos vos el que está produciendo todo eso en tu cabeza, y las imágenes que vos produzcas, y las conexiones que vos establezcas van a ser muchísimo más potentes, para cada lector en particular, porque son íntimas y las estás construyendo con tu reservorio mental de imágenes, que lo que puede pasar en ese sentido con el cine. Hay una escena en particular que es la escena donde se sacrifica un animal, que es especialmente potente, donde los sentidos entran a jugar ahí su partida, y creo que es una de las mejores escenas del libro. Los sentidos ahí están súper presentes, pero además esas sensaciones de asco, de repulsión, al mismo tiempo de incomodidad que genera la escena, me parece que está muy, muy lograda. La dejo picando ahí por si hay alguien que esté escuchando esta conversación, no leyó el libro, sumar un elemento más de curiosidad. Para ir cerrando, Tomás, no te quiero robar más tiempo. Hablábamos de El desierto de los tártaros como una de las referencias que tiene el libro. ¿Qué otras lecturas te acompañaron en la construcción? No sé si tanto de la trama, pero por ahí de los climas o de lo que quería generar. ¿O qué películas, qué series, qué música también? Pensando en esto de que hay mucho del lenguaje cinematográfico en la escritura de López López. Bueno, libros tengo varios que algunos los tenía muy, muy en claro a medida que iba escribiendo, otros fueron como cosas que encontré mientras estaba escribiendo y que quizás leí en ese momento, otras que de repente recordé después que seguramente estaba de las que estaba tomando algo, pero que no tenía presentes y que recordé más adelante. Bueno, El desierto de los tártaros es uno, como decíamos. Otra novela que no es similar, pero tiene algunos puntos en contacto, es Esperando a los bárbaros, de Keatse. También Los pichiciegos, de Fockwell. De repente en todas estas novelas lo que aparece es la guerra, pero como algo que no está sucediendo, no estamos en el centro del combate, sino que la guerra está como un poquito lejos, ¿no? Yup, ¿no? O está por venir, o es una posibilidad, ¿no? Tanto en El desierto de los tártaros como en Esperando a los bárbaros están esperando una invasión, ¿viste? Que nunca llega. Pichiciegos trata de ser un pelotón que está escondido, ¿no? Escapándose de la guerra. También pensaba en Sama de Benedetto, que aunque no hay guerra, hay una situación ahí de peligro constante por el entorno, y hay un personaje que está esperando constantemente un traslado, ¿no? Como está la situación del personaje que espera, ¿no? Que está como ahí, eso, a merced de las decisiones de otros, que es algo un poco lo que le pasa a López en un sentido, en una de las capas. De hecho, Sama está dedicado a las víctimas de la espera, creo que Ujú, lo dedicó Di sí. Benedetto. Bueno, otra novela que también tenía muy presente era Klaus y Lucas, en la que también aparece la guerra y también aparece de costado. Pero bueno, hay varios puntos encontrando Klaus y Lucas, digamos, está el tema de la duplicidad, del espejo, ¿no? Del personaje que se desdobla. Bueno, ya el título, ¿no? Klaus y Lucas, López López, ya había algo ahí, una cita casi directa. Después muchos cuentos de Borges, hay un montón de cuentos de Borges de los que tomé elementos, digamos, la idea del doble y de la duplicidad, Borges la agotó, digamos, le entró por todos lados y nada.
ya a la hora de sentarme a escribir tenía el primer capítulo arrancaba con el milagro secreto, ¿no? Y de hecho el primer capítulo se llamaba El milagro secreto, después le saqué el secreto por pudor, digamos, porque era demasiado. Pero no sé, pienso el tema del traidor del héroe, la forma de la espada. Incluso Juan López y John Ward, me acuerdo que es un poema que, o sea, lo leí, lo haber leído, debe haber sido sexto grado, no sé, del colegio, una cosa así, pero me acuerdo mucho de la profesora de lengua leyendo ese poema y el impacto que me causó a mí, niño, de repente esa idea, ¿no? De, uy, los tipos que en la guerra que se matan entre sí, de repente podrían haber sido amigos. Una boludez, ¿no? Quizás, pero en ese momento me causó un impacto como muy, muy fuerte que después olvidé, no sé, no lo tenía presente cuando me senté a escribir la novela, pero cuando se la conté a un amigo, me acuerdo que me dijo, Juan López y John Ward, y ahí dije, conecté de repente y dije, ok, sí, esto me había quedado en el fondo del inconsciente y salió por acá. Después, películas, no sé, películas bélicas, un montón tenía en mente, pero podría pensar en Apocalipsis Now, por ejemplo, que aparece mucho como el patetismo de la guerra, ¿no? Como la cosa completamente alejada de la idea de heroicidad y de honor y de una guerra con un objetivo, pensando en el bien común o sea, nada, cosa que no existe. Bueno, me acuerdo haber visto películas bélicas varias, 1917, la de Sam Mendes está buena, viste, sí, un personaje que escapa, básicamente, transcurre casi en tiempo real a lo largo de varias escenas de combate. En ese sentido, está esta idea, viste, de seguir un solo personaje. López no transcurre en tiempo real, pero el primer y el último capítulo, casi te diría que podría ser, ¿no? Lo estamos siguiendo casi sin elipsis. Bueno, y nada, hay un montón más que en este momento no recuerdo. Y es complejo trabajar una escritura donde vos, si bien no hay un tono humorístico explícito, sí pasan estas cosas que de repente son como escenas, decíamos, como más, las cosas que le pasan a López son casualidades que uno a veces dice, no le puede estar pasando esto. Es difícil trabajarlo desde la escritura para que no se pierda como esa cosa más seria de la novela, ¿no? Porque vos no estás haciendo chistes, pero al mismo tiempo hay un tono algo quizás Al mismo tiempo, humorístico. un poco sí. No, bueno, justamente me interesa el humor. Bueno, también puedo volver también a lo junto con lo de las referencias de películas. Tenía muy presente el tono del cine de Aki Kaurismäki y Martin Regman, ¿no? Aki Kaurismäki es un director finlandés, Martin Regman es argentino, los dos trabajan este tipo de comedia, ¿no? En los que los personajes tienen cara de nada y atraviesan situaciones muchas veces, nada, aparece la torpeza, aparece esta idea de la burocracia, ¿no? Y de grandes fuerzas y personajes como más pequeños que están un poco sujetos. Pero nada, básicamente es esto. Es el tipo de comedia en el que nunca no vas a soltar una carcajada nunca, pero estás todo el tiempo como sonriendo, ¿no? Con La mueca. complicidad. Sí, y ese es el tipo de comedia que me interesaba trabajar. Una comedia que aparte me funciona en ese sentido, ¿no? Como esta sonrisita de complicidad, como, entiendo aquel chiste, entiendo que acá hay un juego, y es como que le estás haciendo un guiño todo el tiempo al lector. Esto está sucediendo de verdad, pero al mismo tiempo, esto te lo digo de verdad, pero al mismo tiempo hay un chiste acá que corre por debajo, ¿no? Hay como, es un poco una broma, es como te lo digo en serio, pero al mismo tiempo no. Todo el tiempo en la novela hay un doble juego de todo, ¿no? ¿Quién es López? ¿Es este o es aquel? ¿Esto está sucediendo o no está sucediendo? Esto que se lo está imaginando pasó de verdad, digamos, todo el tiempo hay como una relativización en un punto, ¿no? De lo que sucede. Y lo mismo creo que el humor también cumple un poco esa función, ¿no? El absurdo. Mi idea es, esto no puede estar pasando, pero pasa. Que aparece un lince acá, gigante, y el tío lo acaricia y se va. No puede pasar, pero pasa, ¿no? Entonces siempre trato de escribirlo como, trabajo mucho el verosímil, en lo fino, para contarlo como si fueran situaciones cotidianas, ¿viste? Lo cuento con el mismo tono, te cuento que el tipo se encuentra un lince y le acaricia y el lince se va, con el mismo tono con el que te cuento que se ceba un mate y lo toma, ¿no? Y está ahí sentado. Como hay algo, tratar de normalizar, ¿no? Las situaciones. Entonces contar de la forma más cotidiana y anodina posible, no anodina, digamos, normalizada posible, te genera como esa confusión, que siempre la confusión que le tratás de generar al lector tiene que ser no una confusión de no entiendo qué es esto, sino como, acá tengo entre dos opciones para elegir y no me puedo terminar de cantar por ninguna y medio que voy por el medio. Hay algo de eso. Tomás, muchas gracias por la conversación. Sin dudas, esta novela es una novela para conversar con otros. Cuando uno la termina, quiere compartir las lecturas. Creo que eso es un poco el fenómeno que está pasando. Un montón de gente con ganas de
de compartir lo que se encontró en la novela, de compartir puntos de vista, entendimiento, qué leíste vos acá en esta situación, qué entendiste de lo que le pasó a López en este capítulo. Y para mí es un honor poder hacerlo con vos, conocer un poco el proceso de escritura, tus influencias. Así que muchas gracias por la generosidad de tus respuestas. Dale, gracias a vos.